Chilevisión. Tenemos el siguiente titular, que el Calderón detalló cómo se alejó de Nano hace ya 12 años. Siento que ya no conozco la persona que es. Algunas de las declaraciones las pasamos a revisar. Adriana Barrientos, ¿me ayudas? En ese momento, Boloco le preguntó si alguna vez lo vio en una actitud violenta, a lo que la joven respondió, no, nunca. Sí tenía ciertas ideas de cosas que se iban comentando. Soy parte de esa familia y pese a no tener contacto con mi hermano, tengo una relación directa con mi papá y mi mamá. Fue muy choqueante en un inicio. Soy muy sobreprotectora de mi papá y mi mamá. Mi primera reacción fue protegerlo, tratar de estar con él, de ver cómo enfrentamos esta situación, que se sale de la escala de un problema típico de familia. En mi mente era mamá, papá y yo, ¿cómo afrontamos esta situación?, añadió. La creadora de contenido desclasificó cómo fue su reacción tras lo ocurrido. Llamé a mi mamá y no me contestó. No pude comunicarme con ella, así que fui a hablar con mi papá a la clínica. Al día siguiente me dijeron otras personas que ella estaba viendo qué hacer con Hernán. Lo normal era ya me hubiese comunicado con ella. Ahí entendí que era distinta la manera de armar este escenario. En ese momento que él se puso al lado de su papá, mientras que Raquel Argandoña apoyó a su hijo pese al grave delito que éste cometió. También porque obviamente, aunque Kel querría tomar, en cierto modo, la justicia por su entendimiento o por la forma que ella creía que era lo mejor, el que quedaba fuera de la ecuación era Nano. Porque fíjate que ni lo siquiera los indica como su hermano. O sea, lo que os explicaba antes, como que lo deja fuera y como que nosotros somos los buenos, nosotros somos los que tenemos que hacer tándem. Y en cuanto este tándem se arme, poder hacer las cosas como ella cree que son oportunas. Pero también para Hernán Calderón, para Hernancito, para Nano, chuta, Raquel es su madre. Y ella veía que era la única que podía posicionarse y defender a su hijo. Madre con la que hasta ese episodio no tenía ningún tipo de contacto. Pero o sea, apenas no es algo menor, no es algo menor. apenas suceden los hechos, se va corriendo para allá. ¿no? Estamos hablando del 2020. No sé si tanto. Yo creo que quizás no se verían, no sé si todos los días, tenía más relación con Kel, obviamente porque lo veíamos en las publicaciones, pero con Nano tenía una buena relación. Oye, a ver, cuando suceden estos hechos, Nano lo primero que hace es ir rajado donde su mamá lo interna de inmediato para que no se lo lleven detenido, ¿cierto? Es lo primero que hizo y lo protege al 100%, si eso es lo que le reclama Raquelita. La Raquelita tiene dos temas con su mamá, abandono y celos, weón, porque en el fondo son celos de hermano. Lo preferiste a él que a mí y a mi papá. Y ella lo relata en la entrevista. Dicen, yo pensé siempre que íbamos a estar los tres que contra mi hermano. Claro. Y ahí aparece... Bueno, ella dice, en relación a ese último punto, tú claro, grafica un poco cómo Raquel habría decidido estar al lado de Nano y no en el equipo donde estaba aquel. Pero no le contesta nunca más al teléfono. Pero también a ella dice, mi papá idolatra a mi hermano. Sí, También ahí deja ella entrever de que el mismísimo Hernán Calderón también prefiere a Nano. Claro. Ya, y claro, ahí un poco apoyo tu teoría. Ahí discuto algo con un punto contigo. Yo creo que efectivamente adora a Nano, pero los ojos de Hernán Calderón son la Raquelita. Bueno, pero me llama la atención, sí, que con esta entrevista... Sí, quiero que hagas ese análisis, claro, porque quedó pendiente. Raya para la suma y lo que nos dejó la entrevista de Kel en PH son imágenes no muy favorables ni de Raquel Argandoña, en virtud de cuando relata el episodio del fallecimiento de su abuela. Por supuesto, no deja bien a su hermano, porque incluso deja entrever actitudes violentas previas a todo esto que se vivió con el papá, ¿cierto? Y por consecuencia de sus dichos, lo que pasó este fin de semana con Rebeca Naranjo y Nano Calderón deja mal también a su papá. O sea, quedan mal las otras tres figuras de esta familia. Todos quedan mal. Siendo que Kel Calderón podría haber hecho una entrevista completamente diferente e igual de atractiva. Ojo ahí, porque ella, digamos, en pos de promocionar su producto, que es la motivación que la lleva a estar sentada en PH, puede haber hablado de una serie de temas que periodísticamente, en lo personal, puede ser muy distinto a lo que quizás le ofrecieron en PH, son sumamente atractivas de abordar. El caso Guaguazo, ¿cierto? Melina Noto, Pangal Andrade, Raquel Argandoña. Se hizo cargo, ¿eh? Se hizo cargo. Muy atractivo. No, pero puedes profundizar en profundidad. mucho. También sé que se abordó el reencuentro con su mamá.
pero perfectamente podría haber sido una entrevista abordada de esa perspectiva. Claro, ¿Cierto? pero de se las decía idas que y venidas con Raquel La Argandoña. entrevista duró como 70 minutos y al final quedó reducida como en la mitad aproximadamente del programa. No sé si llegó a la hora. Su relación con Renzo Tessinetti. Su actual ¿Cierto? pareja, Estamos digamos. hablando de una mujer más grande, de digamos lo que ella espera a futuro y su rol también como influencer. O sea, de que habían temas, paño para cortar, de que el Calderón había sin necesariamente haber tocado el episodio. Claro. Y por eso llama poderosamente la atención. ¿Y qué me deja a mí? La sospecha de que algo hay acá atrás que nosotros desconocemos, que lleva a que el Calderón reflote un episodio que estaba cerrado hace 5 años. Estoy contigo porque ya el solo hecho de verla en pantalla llevaba un tiempo sin estar en un programa de televisión, o sea, ya es atractivo, ¿no? A partir de eso probablemente que la gente la quisiese ver y contar tal vez Y todo lo que yo he dicho es mucho más actual que, sin duda, volver a hablar de este tema es atractivo para cualquier periodista. Pero para ella, como figura y teniendo las consecuencias que te acabo de relatar para los otros 3 implicados, era absolutamente necesario abordar. Que el Calderón en ningún momento, o sea, que se dejó llevar por la conversación y que no en lo había, absoluto, había que Calderón no pensado deja cuál era. Por eso te lo estoy diciendo. Porque a mí me da la sensación que si fuera otra persona, a lo mejor en la emoción o en el relato, pero conociendo a aquel, lo estructurada que es para sus cosas. O sea, no, que toda la familia Argandoña, Calderón ha lucrado con su vida siempre. Pero eso está muy bien. Para lo eso no hay bueno problema. y para lo malo. Pero ellos- siempre han lucrado todos. Pero haces el acápite en las cosas que tú quieres hacer el acápite. Ya, pero Manu, acá... Cuentas la historia como realmente, ojo, y poniéndole el enfoque donde tú quieres y donde yo creo que conscientemente sabes que a la media hora vas a generar algo. Estamos con Hugo. Con respecto acá no se dio puntada sin hilo, no fue una conversación pero eso orgánica lo en la que tenemos entró más un tema claro que que no el tenía agua. pensado entrar. Eso. Entendiendo que probablemente a los pocos minutos iba a reaccionar Nano y Como lo sabemos que hizo. cuando reacciona Nano es un bombazo, ¿no? Estamos hablando televisivamente hablando. Ahora, es una conversación que a lo mejor que él tuvo con Raquel, porque esto también reflota cosas que para Raquel son muy dolorosas. Y lo otro es que podría incluso nuevamente distanciarlas a ella por qué postura finalmente va a tomar cada una. Porque quizás en Raquel... esta pasada todos ya funcionan como lobos solitarios. Es que yo lo que tengo entendido... ¿Cierto? Porque, digamos, cada uno hace lo que siente que puede ser más sanador, si lo quiero ver desde el lado positivo, porque Manu recién dijo de que ella casi que fue a hacer terapia PH, cosa que yo encuentro que no, Pero que ¿por la qué? televisión no es ¿Por precisamente qué va a el tomar escenario parte real. Raquel, creen? Pero por eso, espérate, desde el lado positivo puede ser eso, sanador. Desde el lado lucrativo puede ser un negocio, no hay mala publicidad, dicen por ahí, más vale que la gente hable mal de ti a que no hablen de ti. Pero cada uno actúa en base a lo que les conviene a cada uno y ya a nadie le importa mucho lo que pase con el otro. Raquel hace un tiempo atrás había dicho, yo ya hice todo lo posible para tratar de unir a esta familia, hice todo lo posible para recomponer mi relación con cada uno de mis hijos y ya tengo que empezar a pensar en mí, lo dijo Raquel. Y es lo que, me parece Raquel lógico. Argandoña a día de hoy, tengo entendido, que es lo que piensa. Por gente cercana a Raquel directamente, ella estaba volando ayer desde China, después de haber ido unos días pues, precisamente a promocionar y como embajadora de una marca automotriz, de autos eléctricos. Cuando ha vuelto, ella era consciente de todo lo que había pasado, sabía absolutamente todo y parece ser que al círculo cercano lo que le ha expresado es que, no es que tire la toalla, pero que ya. Son mayores, son adultos, se les ha dado la educación, se les ha dado la oportunidad, cada uno tiene sus 2 manos, sus 2 pies, su cabecita para hacer las cosas y que ella se quiere preocupar de ella. Que ya no está para rogarle a nadie, no está para suplicarle a nadie. Pero su no relación está con para Hernán, entender. papá, era buena. Pero si los vimos hace Entonces 4 días en el... parece que muy poquito. Pero desde la lógica es como, pucha, me estoy poniendo en la mente de Hernán. Hernán Papa. Yo sé que no, o sea, quiero creer que no era esto lo que buscabas, pero con tu entrevista en PH, mira lo que ha pasado. Claro, obvio. Que es lo que partimos hablando en este programa, me refiero a las acusaciones y el detalle a detalle Que son graves. que nos han entregado Nano son Calderón graves. y Rebeca Naranjo. Ya, pero ojo, que la relación de Raquel Argandoña con Hernán Calderón se retoma a raíz de la titulación de Kiel. Porque yo también les conté que ese día que yo hablé con él cuando Raquel me mandó a la punta del cerro y me dijo todas las groserías que, bueno, del target de lo que estamos hablando de su familia, yo llamé a Hernán Calderón desde el baño de TV Más y le dije, oye, tu ex señora hizo esto. Y me dice, Dani,
yo no hablo hace 2 años con Raquel. O sea, hasta ese minuto... Pero te había engañado, porque estuvieron en la presentación de la tienda de decoración. Eso fue después, Manu, fue después, de eso. sí. Mucho después. Mucho después, de hecho, te estoy hablando que ya fue antes de que yo me fuera de TV+, fue cuando sucedió lo de Raquel Argandoña conmigo. Que llevaba 2 años sin tener relación con Raquel. 2 años sin hablar con Raquel y ahí me cuenta él que es él el que está haciendo toda la intervención para que Raquelita reconsidere invitar a su madre a la titulación. Por lo tanto... Claro, ellos retomaron una relación y claro, de hecho la Raquelita lo relata en la entrevista, dice, bueno, mis papás tienen esta situación que de repente se encuentran y se llevan el descueve, ¿cachai? En ciertas situaciones y en otras se odian, pero, bueno, pero eso ha sido también su forma de... han retomado una relación hace muy poco. Yo creo que ahora, con lo que pasó con la entrevista de Raquelita, va a haber nuevamente un cambio en esa familia. Me parece que va a traer consecuencias Sí. por las posturas que va a tener que tomar cada uno. Ya estaban distanciados, Nano Calderón ya estaba distanciado de la Raquel. De hecho, yo vi hace mucho tiempo atrás que ella no seguía a su mamá en Instagram. Entiendo que las fiestas tampoco la pasó con su mamá, como que finalmente Rebeca y Nano se quedaron, Pero Nano porque se las quedó pasó con solo. Raquelita. Por eso te Raquel. digo, ya no podías la deducir familia ya que- está. Yo creo que Hernán Calderón no va a hacer absolutamente nada, y yo creo, opinión personal Sí. mía, muy personal, yo no haría nada. O sea, A yo ver, fuera don Hernán Calderón en este minuto, ¿sabes qué? Que digan que le agarró, porque lo que está diciendo el estricto rigor es que hubo aquí un tema de acoso sexual. Ya, que le agarró, perdón, pero es la verdad, que le agarró el cachete a la polola del hijo. Salir a estas alturas con una querella, con una demanda por injuria y calumnia, es darle más todavía tribuna a los medios de prensa. Si el caballero, la gente que lo conoce, sabe cómo es, tiene claros sus valores, si el caballero, si tiene su hija que lo apoya, que dice que todo lo que dijo Rebeca es mentira, él tiene sus círculos más cercanos de apoyo, sus clientes, la gente que trabaja con él, saben que esto es imposible, punto final. O sea, si fuera yo, Hernán Calderón dejaría las cosas tal como Sí, están. pero para la opinión ya están. pública, Pero ¿qué le importa a la opinión pública? No, si no sabe sí la- es un abogado súper, No, no, perdóname. yo creo, que... Oye, Hernán Calderón es una persona como nosotros, totalmente pública y además Pero tiene el hermano de un- Hermosilla está lleno de trabajo. Y Sí, tiene pero Juan Pablo Hermosilla no es el que está acusado. Claro, pero es como que mi hermana todos estuviera dicen- acusada, yo tengo la culpa No, también. pero es que todos dicen, po. pero si él lleva el caso de su hermano, Sí. oye, y aquí está lleno de políticos que han estado llenas de denuncias, de robos, de delitos, y resulta que después, compadre, salimos Yo no presidente puedo de la creer que tú, República, Adriana, salimos no diputados puedo y creer que senadores. tú, como te conozco, como tu opinión que siempre has mantenido en este programa, digas que ojalá que Hernán se quede ahí. Yo creo que las situaciones de abuso tienen que ser aclaradas. A ver. Sea de quien sea y venga de donde venga. Yo no puedo entender esto esos ya está comentarios. zanjado. O sea, lo que tú estás planteando es que quizás Rebeca inicie algo. Que Lo Rebeca o yo- Hernán, cualquiera eso de es los dos, o distinto. los dos al mismo tiempo, Lo, da de, igual. lo que haga Rebeca como víctima, eso es una cosa Es un distinta. tema que tiene lo que del tener la tema de justicia. Hernán Calderón, yo creo que Hernán Calderón padre y con la edad que tiene, por algo es el papá y el mandamás de la casa, yo de verdad que trataría de bajarle un poco el foco a este tema y Pero simplemente me quedo en silencio. Adri, con respecto a algo que pudiese, No, que digo, ¿de qué reflotarse cada vez que alguno de los protagonistas se decide hablar, porque al final han pasado ya 5 años y uno se da cuenta que la avalancha mediática a la que se ve expuesto Hernán Calderón padre con respecto a lo que pasó este fin de semana debe ser brutal. Olvídate. Entonces, O sea, este ¿o fin no? de semana ha sido la locura Ajá. para los medios Con que respecto a trataban lo de buscar Alejandra Álvarez, y con respecto conseguir. a lo que dijo Kel, con ¿No? respecto a lo que publica Hernán Hijo Y hay algo Hernano. que- Pero uno dice, ¿cómo no? Con respecto a lo que estábamos conversando, ¿cómo no un abogado además? ¿Cómo no le va a poner atajo a esta situación No, tomando y alguna hay acción algo legal? en lo que sí, Adriana, quizás va a complicar efectivamente a Hernán Calderón y sí va a tener ganas de que esto se aclare, o debería, y es que entendemos de que acá hubo una denuncia inicial Claro. por un presunto abuso sexual de Claro. parte de Rebeca Naranjo en contra de Hernán Calderón. Pero el nivel de detalle, episodios relatados por Nano Calderón este fin de semana, ¿habrán estado en conocimiento de que el Calderón? ¿Cómo? Perdona, no te entendí la pregunta. se Todos lo los contó? ¿Y detalles, quién todos los sabía? episodios que han relatado ellos. Desde esa primera cena en donde él dice anda a probarte los bikinis,
¿Ya? ¿cierto? Hasta El cuchillo. el episodio del ascensor, que habría sido el momento en que pierde contacto Hernán Calderón con Rebeca Naranjo. Las fotos, las insinuaciones, Las los fotos, mensajes, los los WhatsApp. chats. Claro, porque como esto no prosperó, Sí. ¿cierto? No se hizo... No hubo una querella formal. No hay una acusación formal contra No, Hernán tampoco. Yo desconozco si en esa denuncia estaba este nivel de detalle que relata Nano Calderón. Es decir, así como se está enterando usted en la casa, o se enteró el fin de semana, de las cosas que supuestamente Hernán Calderón había hecho en contra de Rebeca Naranjo, ¿no será que la mismísima aquel, Lo desconocía. que para ti es la persona que le debe importar a Hernán Calderón, ¿cierto?, se estaba enterando al igual que nosotros No, de ese nivel de Pero detalle? Es que, ¿sabes qué? Tampoco le importó Perdóname, pero mucho. también hay un tema. El senador Macaya, acuérdate que renunció a su cargo y él le creyó a su padre hasta el final. Hasta ahora incluso lo acompañó a la cárcel y él todavía pensando con todas las pruebas que estaban que su padre lo estaban metiendo preso siendo inocente. Es que nosotros solo Es nos una quedamos con el cosa muy- antecedente de que aquel Calderón es que- había defendido a su papá frente a esa denuncia inicial. Para, Pero para se te mí, olvida un- para se te mí, olvida un te lo hecho, juro, Hugo. es demasiado, para mí es demasiado lícito que una hija crea pero a pie junto en la inocencia de su papá. A mí me pasaría eso, a mí Bueno, me cuentan historias de Adri, mi papá y te lo juro Anda a por Dios decirle el que yo mismo me quemo comentario a de Pedro Campos y Antonio Campos. Es que eso es distinto, pero el senador Macaya, tengo el caso del senador Macaya, que el senador Macaya por hasta eso el día de por hoy eso es yo ¿Puedo volver a Raquel? evitaría ¿Puedo volver a decir de que Sí. el cómo actúa uno o Cada el cómo han familia. actuado otras Pero- personas va a ser una ley tallada en no es, piedra no de es, cómo no tienen es, que actuar no los es, hijos no para es con sus una padres. ley, es algo Solo un muy segundo, humano. Solo un segundo, Adriana. Y preguntarte, porque Nano hace alusión a los feministas de Raquelita. Sí. Porque dice, me parece que no condice con lo feminista que Pero es el que no le crea a una mujer que está acusando de un Sí. abuso. Es que esa es Por la- más que sea tu padre al que están Es la acusando, guerra ¿no? que tiene que él o que tiene Nano con su hermana. Exacto. Que repito, que la hermana además lo dice muy claro, llevamos 12 años sin saber el uno del otro. Esto tiene un origen y yo creo que por eso en la estructura narrativa de Nano empieza hablando de su padre y luego se enfoca en su hermana. Claro. Porque a su hermana, a ver, si esto no es nuevo tampoco y se pueden buscar los titulares, quien empezó atacando, y os lo contaba antes, primero a la propia Raquel. O sea, cuando él le dice que por favor que le saquen de la ecuación, que él no quiere aparecer en ningún sitio, ni siquiera quiso aparecer en la Sargandoña. Él no tenía ningún interés Sí, de me aparecer acuerdo. Y públicamente. sigue dando declaraciones sin cobrar un peso Y porque hace después- la diferencia entre sus tres familiares y él. Y después de eso empieza a atacar a aquel a raíz de que precisamente que él empieza a trabajar para una fundación entregando unas cajas de beneficio a gente sin recursos. Y ahí es cuando él vuelve a la carga y empieza con ustedes están creyendo este cuento, esta persona no es así, esta persona era así, 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 con sus amistades así, 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 llegaba a la casa en tal circunstancia, mi mamá tenía que ir a... Empieza a relatar cosas de aquel que de verdad eran cuanto menos sorprendente que un hermano lo diga así públicamente. Ay, acuérdate de mi hermana, por Bueno, favor. pero repito, sorprendente y como en principio Por eso yo- a por eso- pito de nada puedes decir, Manu, ¿y pero por qué? Te emplazo con lo mismo que le decía a la Adriana. Y con todos los ejemplos que hemos dado acá, saquémonos de la cabeza ciertos paradigmas Sí. de cosas que damos por... Déjame Porque terminar, uno pone el pero ejemplo de déjame su terminar. familia o de su entorno. Déjame Y terminar. luego que los demás hagan lo que quieran. Porque hay Déjalo terminar Claro. y ya va No, pero- Daniela, que me está pidiendo la palabra. sacarnos del paradigma de eso de que los hermanos tienen que ser así, de que el hijo siempre tiene que creerle al papá o apoyar al papá, porque llevamos años hablando de situaciones a partir de la farándula en donde todo ese ideal o esa fantasía o esas películas Disney con las que nos criaron han quedado absolutamente obsoletas y desechadas y comprobadas de que no son así, ilícitas por lo demás, porque Sí. todas las personas somos distintas, las familias son diferentes. Pero ¿sabes lo que pasa, Hugo? Que Iba a hablar la Daniela, sí, te digo y que hable recién. seguidita, porque solamente es contestarte a ti, un momento. Pero este fin de semana yo no sabes lo que he tenido No que, Ya se se ponga fue la idea. comilón, que pues. hacer. No, lo que este fin de semana... Oye, lleváis hablando media hora yo calladito aquí No, escuchando, si usted nunca que está tampoco yo estoy calladito. programando nada. Pero te digo que nunca como este fin de semana yo he mirado al cielo y he dado las gracias por la familia que tengo. Cosa que hasta ahora, obviamente, uno es consciente de la gente con la que está, pero cuando estas cosas salen a la palestra y sobre todo a través de los medios de comunicación de gente de alto conocimiento público, te das cuenta de cómo funciona el mundo. O por lo menos valoras mucho más lo Claro. que tienes. Además, teniendo una cantidad de elementos como para ser felices, ¿no? Sí, pues es que en principio esto lo de- tienen todo. Claro, ahí voy. Dani. No, que se le olvidaba un hecho, pero hace como media hora atrás que habló el Hugo, que decía que a lo mejor Raquelita no estaba enterada de todo y les falta una pieza. Pues, acuérdense que Raquelita con Raquel se juntaron en Indonesia, no sé dónde, que fue la primera vez que hablaron ellas dos solas.
y ellas hablaron de todo, En que India. fue el primer, en India no, bueno, da lo mismo dónde fue, pero fue fuera de Chile, supuestamente se encontraron fortuitamente y salió en toda la prensa y ellas en ese minuto hablaron de todo y absolutamente solas. Entonces, no podría creer, Hugo, que no tocaron este tema. Pero no, si yo lo que me refería, Daniela, era el nivel de detalle con el que Nano nos